la emisora TV y el canal TV Suprema. Sí, Adalberto Domínguez. Eh, Hable de su experiencia que usted tuvo primero en Acroarte, porque usted tiene un background bastante abultado, bastante extenso aquí en la ciudad de Nueva York y en Santo Domingo, porque como habíamos dicho, usted tiene 55 años de experiencia, ha navegado en... Usted es un oficial conjunto de, del periodismo, de Acroarte, de la historia. Conoce aquí a todo el mundo y todo el mundo lo conoce a usted. Gracias por su gentileza de invitarme a este programa, a los tres. Y nosotros en Acroarte hicimos un gran trabajo en el periodo 2017-2019, 2 años, ¿no? Y me tocó celebrar aquí los 25 años de Acroarte en Nueva York. O sea, y vino una gran delegación integrada por José Cáceres, era presidenta en ese momento Emily Valdera, la gran amiga y colega, Máximo Jiménez, en fin, una playa de periodistas que dirigieron Acroarte allá, pero sobre todo tratamos siempre en Acroarte, en esos 2 años que tuvimos presidiendo de Nueva York, de propagar lo que es el arte, la cultura. E hicimos reconocimientos a varios artistas locales que muchas veces no lo toman en cuenta. Entonces, eso es importante, tomar también el talento dominicano en materia de canto, de música, de arte, en cuanto a la voz, el artista, el productor de cine, el actor, la actriz. Pues le dimos reconocimiento a unos 20 miembros de lo que es el arte aquí en Nueva York. Artistas, activistas, gestores culturales que no son tomados en cuenta por el Comité Ejecutivo de la República Dominicana de Acroarte, pero que nosotros aquí los tomamos en cuenta y le hicimos un gran reconocimiento a esos dominicanos que se han destacado muchos aquí de ellos hoy día, pero que allá desconocen ese talento cuando quieren reconocerlo por una u otra forma. También a nosotros se nos ha informado que usted fue presidente del Instituto Dominicano del Colegio Dominicano de Periodistas. ¿Cómo fue su participación? Si fue aquí en Nueva York o en Santo Domingo. Bueno, en Santo Domingo yo fui secretario general de lo que era el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales en la región norte. Y eso fue en 1982, cuando surgió en ese año, en el año 83, surge el Colegio Dominicano de Periodistas. O sea que quienes estábamos dirigiendo las seccionales y el Comité Ejecutivo Central en Santo Domingo de lo que era el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, SNPP, pues somos los organizadores de lo que es hoy día el Colegio Dominicano de Periodistas. O sea que somos fundadores, al igual que otros, de lo que es hoy día el Colegio Dominicano de Periodistas. Y allá fuimos dirigentes del Colegio Dominicano de Periodistas y también hemos sido dirigentes en Santiago, me estoy refiriendo, en la región norte. Pero también he sido dirigente a nivel nacional en varias ocasiones del Comité Ejecutivo. Y aquí en Nueva York he sido secretario general, que le llamábamos presidente de lo que es la seccional del Colegio Dominicano de Periodistas. Y fue cuando la primera vez se le entregó una proclama del Consejo Municipal de Nueva York. O sea, todos los regidores se pusieron de acuerdo, los concejales, para dar una proclama al Colegio Dominicano de Periodistas, que eso fue en 1997. Por primera vez se reconoce el Colegio Dominicano de Periodistas. Y además, recuerdo que la Asamblea del Estado de Nueva York, a través de nuestro congresista hoy día, que en ese momento era asambleísta del Estado de Nueva York, Adriano Espaillá, nuestro congresista por el Distrito 13 hoy día, pues entregó la primera proclama de la Asamblea del Estado de Nueva York a lo que es el Colegio Dominicano de Periodistas. También hicimos la revista La Voz del Periodista en el Colegio Dominicano de Periodistas, que hoy día está todavía vigente, y qué bueno que no se haya cambiado el nombre a esa revista y que se mantenga, porque las instituciones hay que mantener el seguimiento, y a veces hay instituciones que
cuando llega una directiva, quiere cambiarlo todo de la noche a la mañana para no dejar rastro de la directiva que le antecede. Y eso es grave lo que pasa en muchas instituciones de nuestra comunidad. Pero gracias a Dios hicimos una gestión exitosa, tanto en el Colegio Dominicano de Periodistas como en Acroarte, y creo que lo mejor es dejar un legado y sobre todo manejar con pulcritud y transparencia lo que es la finanza de las instituciones. Porque cuando la gente, el empresario, no confía en una institución o en un dirigente o dos dirigentes o tres dirigentes, pues las instituciones caen, porque no se sostienen, no tienen un soporte económico. Y por eso es que yo siempre insisto, y no es que sea el más honesto, el más pulcro, porque solo Dios es el más perfecto, es el único perfecto. Pero yo sí creo que debemos dar transparencia cuando dirigimos, cuando manejamos recursos de una institución, porque eso es lo que nos da a nosotros la prestancia de dejar el legado a nuestros hijos de honestidad a las mismas instituciones que dirigimos y a la sociedad. Porque realmente las instituciones, el Colegio Dominicano de Periodistas, Acroarte, Instituto Duartiano, la Asociación de Deportistas, el Centro Cultural Deportivo Dominicano, todas las instituciones de nuestra comunidad que están incorporadas en Nueva York, subsisten económicamente, perdón, de los impuestos que pagamos los neoyorquinos. Entonces, por eso yo digo que las instituciones deben manejarse con transparencia para invertir lo que se pueda lograr a través de aportaciones o a través de instituciones financieras, empresariales, etcétera, lo que se pueda lograr captar económicamente, que vayan a las instituciones para su desarrollo y ofrecer conferencias y eventos culturales, sociales, en beneficio de la comunidad, eventos educativos en nuestros niños, en nuestra juventud, nuestros jóvenes, para encauzarlos por el buen camino, el camino del bien, el camino de la educación, el camino de hacer buenas obras. Y eso debe ser el papel de las instituciones. Sí, fíjate, yo como político estuve en una ocasión al lado de Fidel Castro en Baní, República Dominicana, pero en el 1996. Pero ¿qué sucede? En 97, que Adalberto Cuando él fue a Santo Domingo. Sí. Ya había ido, ¿eh? Sí. Por primera vez Fidel Castro fue en 1957, que me lo dijo en una entrevista que pude hacerle durante un almuerzo que ofreció en Cuba. Sí. ¿Sabes que se ofreció un almuerzo? Bueno, vamos a tener la pregunta. Eso mismo, mismo. Le vamos a preguntar a Adalberto Domínguez, ya que yo vi a Fidel Castro, pero él lo vio más de cerca, porque él como periodista fue con una comisión de periodistas destacados de la República Dominicana, entre los que se encontraban Juan Bolívar Díaz. Fueron a Cuba y allá tuvieron un mano a mano con el comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro. ¿Qué nos dice él? ¿Cómo le fue en esa entrevista? Mira, en 1986, el doctor José Francisco Peña Gómez invitó a varios periodistas, 22 periodistas fuimos, 22 periodistas. Y después fue una playa de un grupo de empresarios destacados, comerciantes de Santo Domingo, la mayoría, pero también de Santiago, de todo el país, pero la mayoría de empresarios eran de Santiago, de la capital de Santiago, Santo Domingo. Pues él invitó a varios periodistas que ocupábamos lugares ejecutivos, posiciones ejecutivas en periódicos. En ese momento yo era editor político del periódico La Información de Santiago y fue Juan Bolívar Díaz, fueron los hermanos Erasme, ¿verdad? Emilio Erasme Peña Sí. y el otro Silvio. Erasme Peña, que los dos murieron ya. Sí. Los dos murieron, lamentablemente. Y fue además Roberto Brito. Fue una serie de periodistas. Uchi Lora no estaba, no, Uchi Lora no fue en ese viaje. Entonces, que es mi gran amigo y trabajamos juntos en Santiago, y hoy día es Premio Nacional de Periodismo, Uchi Lora, periodista muy serio para mí, aunque algunos digan lo contrario, el derecho de opinión, la democracia, como digo yo. Pero entonces fuimos con Peña Gómez y tuve la oportunidad, después de una conferencia de prensa que ofreció Fidel en el salón de prensa de la Casa de la Revolución, como le llaman, el Palacio. Pues
ofreció 2 días después un almuerzo en la casa. Y durante ese almuerzo fue que yo pude conversar de tú a tú con Fidel, porque Fidel Castro venía y en el medio del salón, venía un momentito aquí, conversaba con un grupo aquí, venía allí, como anfitrión al fin, ¿verdad? El receptivo, el anfitrión de lo que éramos los invitados junto a Peña Gómez. Y en ese momento pude conversar con él, hacerle 3 preguntas. Y una de ellas fue si había ido a la República Dominicana en algún momento. Y entonces fue que me contó, y eso lo recoge el periódico La Información, cuando llegué a Santo Domingo, yo hice ciertos reportajes, varios reportajes. Entonces él me dijo que en 1957 había estado por primera vez en la República Dominicana, pero no de visita oficial, sino que le pidió a Trujillo, recuerda que Trujillo murió 3 años después, más tarde, lo mataron, ¿no? Sí. En 1957, él iba de viaje para Bolivia. Entonces, tuvo que aterrizar en la República Dominicana porque el combustible se le había agotado en el avión que lo transportaba. Y le pidió permiso a Trujillo, y Trujillo le dio permiso. Fíjate qué distanciamiento. Un dictador como Trujillo y un hombre que estaba en pro de la revolución, ya una revolución, ¿verdad? Entonces, fíjense qué contraste hay ahí. Exacto. Entonces, pero me dice él que Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo Molina, ese gran dictador, el jefe, pues le cedió, le concedió que el avión aterrizara en el aeropuerto, en la capital, y se llenara de combustible. Se abasteciera del combustible necesario para continuar la ruta. Sí. Y me dijo Fidel que él agradeció en ese momento a Trujillo eso que le hizo. Que él no lo esperaba que iba a ocurrir eso porque sabía que era un dictador. Esas son palabras de Fidel Castro. Y no me lo contaron. Estaba dándole el periodista Alberto Domínguez, quien estaba ahí y quien le hizo la pregunta. Y usted supo que también allá en Pero después estuvo 2 veces más en la República Dominicana después de ese momento, ¿no? Sí, ahí fue que le dijo a Peña Gómez, no en ese momento, en la recepción que nos ofreció en la casa, sino en la rueda de prensa 2 días antes. Ahí fue que le reclamó a Peña Gómez. Dice, pero da pena y es vergonzoso que ustedes digan ahora con Balaguer, que también es medio dictador, y que con Balaguer, si ahora que venga y no es el gobierno tuyo, Peña Gómez. Sí, y eso se fue. Peña Gómez se rió a carcajadas. A carcajadas se rió Peña Gómez en ese momento. Porque era el momento, ¿no? Era el momento. Claro. Sí. Tú supiste que también allá en Santo Domingo estuvo el líder de la revolución vietnamita, Ho Chi Minh. Claro. Sí, ¿Y usted sabía eso? Sí, que Ho Chi Minh estuvo allá en Santo Domingo. Sí, yo supe eso. Inclusive de los 2 grandes líderes que yo pude ver aquí en Nueva York de cerca. Uno en Jimmy Café. Jimmy Café. Cuando vino Fidel. Sí. Y el otro fue a Chávez en Harlem. Lo vi como... La iglesia. De ahí, exacto, de ahí lo vi. Pues yo trabajaba por ahí y yo veo esa gente y digo, ¿qué es eso? No, que ahí está el presidente de Venezuela. Digo yo, es el comandante. Y cogí para allá. A ver, no su boina roja, esto es pendejada. Bueno, ahí tuve la oportunidad de hacerle 2 preguntas a Chávez. ¿También? Porque trabajaba para el periódico Nacional desde Nueva York y tuve la oportunidad de conversar con él. Eso lo recoge también el periódico Nacional en sus páginas. Sí. Porque se publicó la entrevista. Los únicos 2 presidentes. Las preguntas. Los únicos 2 expresidentes que yo nunca pude saludarlos ni nada, que lo he visto de lejos, han sido Hipólito y Balaguer, ya que está muerto, ya no lo voy a ver más. Pero después con Luis Abinader tengo ahí una foto, con todos ellos. Pero yo quiero preguntarte algo. Yo llegué a entrevistar a Balaguer, a Peña Gómez, a Hipólito ni decir. Sí. Pero todos los presidentes, a don Salvador Jorge Blanco, que trabajé en la oficina de prensa de la presidencia con el doctor Salvador Jorge Blanco también. De Santiago creó la oficina de prensa de la presidencia. Porque lo que tú acabas de decir, todo es el momento y en el radial que tú te encuentras en ese momento. Claro. Y las profesiones son así, todas las profesiones, toda la carrera. Yo quiero volver un chin atrás, si tú me lo permites. Sí, claro. Tú hablabas de Acroarte y yo estuve ligado a Acroarte en su momento cuando se hizo el primer Casandra, premio Casandra, el primerito que se hizo en
en el Teatro Olimpia, ahí, de Ciudad Nueva. Quien te habla fue el coordinador general de esa producción. Onis Bay fue el productor general y Juan Carlos Pichardo fue. Inclusive hicimos también el primer micrófono de oro que se lo entregamos póstumamente a Bruno Pimentel. ¿Qué pasa o qué pasó con este premio que ha tenido tantos tumbos? Un día tiene a Cassandra, después viene el Soberano. Creo que ahora hay otro problema más por ahí. ¿Qué está pasando con eso? ¿Tú puedes darnos luz en ese sentido, Adalberto? No, lo que pasa, el premio ha sido lo mismo siempre. Lo único es que antes era la Cassandra, pero eso ya no existe, Cassandra. Ya es... Primero era un premio que lo daba J. Armando Bermúdez. ¿Cómo era que se llamaba? El Dorado. El Dorado. Sí. Sí, ¿Tú participaste ahí? tú sabes que las instituciones muchas veces cambian de nombre dependiendo quién esté al frente. Sí. Porque, por ejemplo, es como una marca país que nunca se va a perder. Exacto. Marca país nunca se va a perder porque esa es nuestra patria, ¿verdad? Pero cuando son instituciones, depende de las circunstancias que rodean todo en la vida, como todo en la vida, va cambiando. Recuerda que Acroarte puso en juego, o tuvo en juego, la premiación que hace anualmente, todos los años, porque la cervecería, la presidenta cambió de dueño. Entonces, a veces hay presiones desde fuera que le exigen, quien patrocina, quien da los recursos, exige. Y a veces, en la misma institución, en los mismos directivos, a veces quieren cambiar de nombre para no seguir la trayectoria de personas que la anteceden. Mira, Y los cambios se producen de un momento a otro en todas partes del mundo, y en marcas, y en comerciales, y también en instituciones. Mucha gente cambia los nombres. Dos preguntas en uno para pasar a ¿cuál es el renglón en que ustedes van a premiar a los foques? Esa es una pregunta. Yo quiero saberlo, porque se está hablando de que el Soberano se lo van a dar a los foques, que sí o qué. Pues yo quisiera saber cuál es el impacto, lo que él ha hecho, que sea beneficioso para nosotros. Y la otra pregunta es, él está atacando al Instituto Duartiano y a los duartianos. Y como usted fue el presidente del Instituto Duartiano, que dicho sea de paso, dejó un legado y una gran labor. Quisiéramos saber eso. Mira, lo de Acroarte, el comité ejecutivo de Acroarte, que ahora mismo lo preside la hermana, amiga y colega, mi gran hermana Maribel Contreras, que había sido presidente de Acroarte en un momento. Mi saludo para él. Sí, claro. Un excelente ser humano, al igual que Emily Valdera, que compartimos la presidencia yo aquí de Acroarte y ella la presidencia del Comité Ejecutivo de la República Dominicana. Y para mí fue un orgullo trabajar con ella, una mujer que dignifica lo que es el país, la República Dominicana, lo lleva en sus hombros. Excelente. Y el derecho de la mujer, la defensa de los derechos ciudadanos, de la mujer sobre todo. Y ahora está en el 300 lo que es las cualidades de la mujer dominicana, con una premiación que tiene Emily Valdera, pues eso es loable. Y eso hay que resaltarlo. Pero la segunda, sí, pregunta que la vamos eso la vamos a dejar para... Sí, ya lo tengo, sí. Lo del instituto lo vamos a dejar aparte. Sí. Pero lo de Acroarte, para concluir, eso de Alofoque, siempre que viene la premiación de Acroarte, que este año va a ser ahora en marzo, Sí. siempre hay muchos comentarios, Rumores. muchos rumores, y no se lleven de eso. A los foques no es verdad que se le va a entregar el Soberano, a mi juicio. Hablarán que sí, que se lo van a entregar, pero yo doy mi opinión. Sería dar un Soberano en este momento a los foques. No creo que sería lo más conveniente. ¿Sería de prestigiar el premio? No, yo creo que sí, sería desprestigiarlo en este momento. Puede ser que en un futuro no. Okay. Pero en este momento yo creo que sería no es conveniente. No es conveniente. Fíjate, antes de la pausa. Con eso yo no quiero tampoco menospreciar lo que es el trabajo que él hace, pero creo que no es el momento como para darle un premio Soberano, ya el máximo galardón
a los Fokker. No, jamás en la vida. No lo estamos menospreciando, estamos comentando si es posible que se dé esa premiación. Sí, sí, así es. Fíjate, Vamos a esperar que sea el comité ejecutivo que decide mediante las votaciones que se hacen con las sesionales y el comité ejecutivo en la República Dominicana. Ellos son los que saben a través de antes de la pausa, Maribel. queremos preguntarle que nos diga algo sobre ese acontecimiento que ocurrió también en febrero, porque el mes de febrero pasaron muchos acontecimientos y es sobre Playa Caracoles. Especialmente quién fue Ramón Leonardo que cantó cantó un himno a Francisco Alberto Caramba. ¿Qué usted nos dice sobre Bueno, recordamos con Ramón Leonardo, si está Sí. vivo? Ramón Leonardo está vivo, sí, claro que sí. Y está ahora mismo muy activo porque él está viendo cómo anda el país. Que la situación que se da en el país ahora mismo, tanto económicamente como la juventud se ha perdido, se ha distanciado de lo que es la conciencia ciudadana, las protestas, eso ha decaído bastante, la que es la concientización de nuestros jóvenes y adolescentes en el sentido patriótico. Y ustedes Sí, ya en esa época, cuando Camaño, la época que vimos cuando Francisco Alberto Camaño llega al país por Playa Caracoles, ya no es la misma época. Ha cambiado mucho. La juventud hoy día está en otra cosa, menos de lo que es la lucha patriótica, lo que es el estudio. Estoy hablando en sentido general, pero en sentido particular hay jóvenes que sí analizan las situaciones políticas, socioeconómicas del país como patriotas, y hay jóvenes que se atreverían a dar la vida por mantener lo que es la independencia, la soberanía de lo que es la República Dominicana hoy día, y para que mejore las condiciones socioeconómicas para toda la sociedad del país, tanto los que viven en la República Dominicana, nuestros compatriotas, como también los que están en los lares, en el exterior, tanto en Europa, Estados Unidos, en los países de nuestra región de Latinoamérica. Ya no, ya no hay canciones de protesta como la de los Guaraguao, Ramón Leonardo, sino que ya lo que hay es reggaetón y perreo. Ahora lo que es reggaetón y otras cosas, menos la canción protesta. Pero todavía hay personas que son conscientes. Me decía el padre Hilario, César Hilario, que es director del Orfeón de Santiago, y que yo fui monaguillo muchos años, mientras él era el párroco de la iglesia Santo Cura de Ars, que abarcaba en Pueblo Nuevo de Santiago, un sector muy popular, cuando la época de Balaguer, un sector Pueblo Nuevo que dio muchos héroes, líderes, héroes en el país contra las dictaduras y contra la antidemocracia. Pues también dirigía lo que es la iglesia San Rafael del ensanche Simón Bolívar, de ahí fue monaguillo en esa parroquia, y a veces me iba con el padre Arnaldo Bazán, que murió hace poco, un cubano, un sacerdote cubano, muy revolucionario, él también, y con mensaje muy revolucionario, con Cristo primero, y fui monaguillo y también aspiré a hacer al grupo GOA, Grupo de Orientación Apostólica de Santiago, GOA, y desde ahí pues quise ser sacerdote y iba al seminario por una semana o 15 días, un mes, al seminario San Pío X de Licey. Lo que le quiero decir con eso es que en esa época la canción protesta existía y todavía se ponen hoy día en algunas emisoras. Pero las situaciones que se dan socioeconómicas y políticas, geopolíticas, para hablar en términos internacionales o mundiales, no son las mismas hoy día que se dieron en la década del 80 y todavía en el 70. El 70, que fue la más dura, la época más dura. Los 12 años. ¿Verdad? Porque después que salimos de la dictadura de Trujillo en el 60, entonces viene Balaguer, retorna al poder, entonces viene en el 78, que es cuando ya termina un periodo de Balaguer de los 12 años, pues esa época había que vivirla.
Y yo fui uno de los periodistas que me tenían en una lista para mandarme a asesinar. Y me enteré hace poco de eso, hace unos 5 años apenas, con alguien que es reformista y que estuvo en ese momento. Y escuchó todo y sabía todo lo que estábamos viendo en el momento. Sí, entonces, los que vivimos en esa época sabemos lo que es la democracia, sabemos lo que es las injusticias que se cometen contra los ciudadanos, sabemos lo que es la discriminación racial, sabemos lo que es el manejar los recursos del Estado para venirse a pasear a Estados Unidos y a veces venir y tomar un avión para venir aquí y inventarse programas, proyectos. Y eso debe tomarlo en cuenta los presidentes del país que tenemos ahora, que hemos tenido y los que vendrán. De que el erario público es para invertir en la sociedad, no es para darse la buena vida viajando y inventándose proyectos que no se ven nunca, esos proyectos. Solamente para gastar el dinero y darse la buena vida. Y a veces se traen de Santo Domingo, de la República Dominicana, no a la esposa, traen al amante. A todas. Traen al amante. Entonces, todo eso es recurso, todo eso es un pasaje aéreo, todo eso es estadía de un hotel, todo eso es gasto de transporte aquí en Estados Unidos, en Europa, cuando van a Europa. O sea que los presidentes deben tomar todo eso en cuenta y tener una restricción y ver una comisión que supervise a qué vienen aquí, si son reales esos proyectos y hasta dónde llega el alcance, cuál es el objetivo que se persigue con esos proyectos. Sí, bueno. Eso no venía al caso, pero bueno, es parte de lo que es la sociedad. Está bien eso, porque hoy vivimos en democracia gracias a los héroes, gracias a Caracoles, gracias a los palmeros. ¡Que viva Francisco Alberto Camaño de Ño! Sí. ¡Que viva! Pero a veces me da pena ver los atropellos y los abusos que comete la policía con la ciudadanía. Por Dios. Así es. Pasamos a una breve pausa. Tenemos, antes que nada, tenemos muy pendiente, y deben tener pendiente los jóvenes, sobre todo, los jóvenes de aquí y los dominicanos jóvenes que estén en el mundo disgregados, porque han tenido que irse por razones económicas, por razones familiares, por algún otro motivo, que sepan bien que tenemos una patria, que es la República Dominicana, y que esa patria debemos llevar a nuestros hombros siempre, y debemos llevar en nuestro pensamiento, con los ideales de Duarte: Dios, patria, libertad, independencia, soberanía, y yo he agregado siempre, durante mi gestión en el Instituto Duartiano, he agregado siempre la democracia, porque sin democracia, gracias a Dios tenemos democracia hoy día en la República Dominicana. Pero eso fue a base de mucha sangre, muchos muertos en diversas partes del país y en el exterior, exiliados políticos que murieron fuera del país, de la patria. Mucha sangre ha costado eso, mantener esa democracia. No nos lo dejemos quitar, porque esa democracia no le pertenece a ningún presidente, a ningún jefe de la policía, a ningún jefe de las Fuerzas Armadas. Esa democracia le merece al pueblo dominicano. Jóvenes, mantengamos siempre ojo abierto para preservar la democracia en la República Dominicana, mantener la soberanía y la independencia de la República Dominicana, que nuestra patria es nuestra, no es de nadie. Nuestras minas de oro, de yeso, de los minerales. Las tierras raras. Las tierras raras que tenemos hoy día, que le llaman tierra rara, los yeso, ferroníquel, la bauxita, nos han quitado todos esos minerales. Entonces yo decía siempre, cuando iba a dar conferencias a algunos de los campos del país, a través de la Iglesia Católica, yo decía siempre, en mi adolescencia y mi juventud, que tuve esa oportunidad que Dios me la dio, que una mano dan lo que la otra le quita. O sea, una balanza. Yo te doy, pero te quito. Como te quito más. Y eso hacen las grandes potencias en el mundo. Eso hace muchos funcionarios de los gobiernos que aparentan dar, pero es para coger y coger cuando ocupan posiciones. Sí, pasamos a una breve pausa. Así que me disculpa que pero es mi pensamiento. Participación a los anuncios comerciales. Excelente, porque esto es Dios, patria, libertad, Juan Pablo Duarte y Camaño. La patria primero. No se pierda todos los martes de 7 a 8 de la noche las tardes supremas con Modesto Bautista y sus invitados.